Buenas tardes, os damos la bienvenida al Combine del año 2021. Este año tenemos un programa completo de formación continua que podréis, tenemos 823 inscritos de forma gratuita, gracias a la ayuda de los patrocinadores que vais a ver siempre en la página, en la parte de arriba de la imagen, ¿no? Junto con nuestro logo del Combine. Este primer día yo haré una revisión de la literatura en los últimos 3 meses del trimestre de 2020 sobre isquemia. Luego vendrán Federico Vallenilla y Pedro Navia a explicarnos cómo hacen ellos el ictus. Estas 8 sesiones a lo largo del año se realizarán así con una periodicidad de una al mes. Lo tenéis en la página del Combine, en combine.org.es. Y ahí podréis ver tanto los temas como las fechas y todo, ¿no? Y la estructura que tiene. Haremos unos primeros 20-30 minutos con una revisión bibliográfica y luego 2 bloques de 20-30 minutos en las que 2 especialistas, 2 expertos nos explicarán su forma de abordar cada patología, ¿no? De acuerdo al listado que tenemos. Vamos a presentar al equipo completo, damos paso a David Hernández, Mariano Guarni y Alejandro Tomaselo, que son los integrantes de la Junta Directiva del Combine, y también a nuestros 2 invitados, Fede Vallenilla y Pedro Navia, que después de esa revisión que haré de unos 20-30 minutos, nos contarán su experiencia y nos contarán qué es lo que su legado, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué es lo que ellos dicen o qué es lo que ellos explican cuando quieren que alguien aprenda de toda su experiencia? Buenas tardes, muchachos. ¿Algo que alegar antes de empezar? Hola, buenas tardes a todos. Simplemente dar la bienvenida, como ha hecho Antonio, agradecerle sobre todo a él, y a doctor Tomaselo y a Mariano por dejarme ser parte de este Combine, así como a los invitados. Espero que este nuevo formato 2021 formativo guste. Me alegro saber que somos 800 amigos. Y nada, lo dicho, espero que os guste. Por mi parte, decir... Mariano, tira. No, bueno, que bienvenido, gracias a todos por participar. El programa este año está espectacular y bueno, esperamos que este gran número de amigos, como dice David, se pueda mantener a lo largo del año. Y gracias a los ponentes por aceptar, bueno, ser parte de esto y compartir su experiencia con nosotros, ¿vale? Por mi parte, dar la bienvenida a todos y para no perder más tiempo, vamos para adelante, Antonio. Bueno, Pedro y Fede, yo creo que vamos a revisar, pongo la pantalla, comparto la pantalla ya, porque al ser la revisión sobre isquemia, os van a caer preguntas también de esto, ¿vale? Esto también va a examen. Entonces, empiezo. Revisión bibliográfica sobre isquemia en los tres últimos meses del trimestre. Realmente, cuando revisas qué es lo que he publicado, solo con los metaanálisis ya digamos que cubríamos el cupo, esos 5 temas: el RTPA con ventana extendida de imagen avanzada, la recanalización de la oclusión crónica de carótida, el tratamiento endovascular en los aspectos bajos, aspiración versus stent retriever, que yo creo que ahí también nos podrán, Pedro y Federico nos podrán decir, ¿no?, cuál es su experiencia y sus preferencias, y el tratamiento endovascular en el ictus leve. Si vamos uno a uno, vemos cómo en este primer metaanálisis de Lancet hace un análisis de esos 4 grandes randomizados, con más de 800 pacientes que analizan el uso de RTPA con la ventana extendida gracias a métodos avanzados de imagen. Y si coges el pool completo de pacientes, tienes esa diferencia entre el 47 y el 39%, 47% de buen pronóstico funcional, en este caso excelente pronóstico funcional porque era ranking 0,1, versus el 39% en el grupo control. Fijaros cómo la tasa de mortalidad se duplica de una a otra, pero parece que es a expensas, o digamos que el grupo de ranking 5 se hace más pequeño en un grupo con respecto al otro. Cuando vamos al detalle, vemos esas diferencias del 47 al 39 y vemos como la tasa de mortalidad y la tasa de hemorragia sintomática es mayor en el grupo de RTPA, de
de alteplase, pero digamos que sigue teniendo un mejor pronóstico funcional global. Si vamos al detalle, vemos que en la serie completa, en el overall, la odds ratio es de 1.5 casi. Es decir, un paciente que llegue en las condiciones de esos 4, ¿no?, con los criterios de inclusión y exclusión de esos 4 ensayos, tiene 1,5 posibilidades de tener excelente pronóstico funcional si se le da alteplase que si se le da que el grupo control, ¿no?, que no tiene la posibilidad de ser RTPA. Y si vamos al detalle, vemos que realmente la dosis que ha demostrado superioridad en cuanto a estos ensayos sería de 0,9 miligramos kilo en vez del 0,6. También sorprende que diferencien, los que tienen o no mismatch, los que tienen o no discordancia, ¿no?, en penumbra. Y solo los que tienen son los que se benefician realmente del RTPA. Sorprende porque se supone que están todos filtrados con métodos avanzados de imagen y que todos deberían tenerlo. Pero digamos que no era así y una vez que ya ves la odds ratio, ¿no?, de 2, una odds ratio de 2.14, es decir, los pacientes que tienen esa penumbra, esa discordancia significativa y se le da RTPA, tiene el doble posibilidad de tener mejor pronóstico funcional que si no recibieran esa medicación. Para los que tenemos el TAC, realmente tenemos que ir al concepto de discordancia según el estudio STEM y básicamente ese, ¿no? Tienes que tener más o menos 1.2 el volumen de tejido recuperable con respecto al core necrótico. El core necrótico tiene que ser menor de 70 mililitros y tiene que haber una diferencia mayor de 10 mililitros. Si viene con este patrón de perfusión y de discordancia y está en una ventana extendida, el paciente tiene el doble de posibilidad de tener excelente pronóstico funcional, ese ranking 0,1, en comparación con no recibir el RTPA, ¿no?, el alteplase. Con lo que ahí tenemos el global, 47-39, el odds ratio de 1.5, que sería, digamos, con toda la muestra, y si tiene ese patrón de perfusión favorable, la odds ratio sería de 2. En cuanto al tratamiento de las oclusiones crónicas, en este metaanálisis el primer paso es ver cuál es la tasa de eficacia y de complicaciones. La tasa de eficacia y de la recanalización de una carótida crónica de forma endovascular es el 72,6% en esos 13 estudios que se revisaron, y la tasa de complicaciones es el 18%. Pero una vez que la analizamos por subgrupo, es muy interesante ver cómo la edad, esos 70 años como límite, el segmento cervical versus el segmento intracraneal y los 30 días se asocian a una mayor tasa de recanalización exitosa y a una menor tasa de complicaciones. Es decir, conforme vayamos aumentando el tiempo desde la oclusión a la recanalización en el segmento intracraneal o mayor de 70 años, vamos a tener menor tasa de recanalización exitosa y mayor tasa de complicaciones. Básicamente es, si tenemos que elegir un paciente para empezar o para hacer este tipo de recanalizaciones, probablemente yo creo que tendríamos que hacer la recanalización en esos 30 días, segmento cervical y menor de 70 años. Cuando en ese metaanálisis se enfrenta al tratamiento endovascular versus médico, lo que tiene una tasa de complicaciones en comparación. Uno, las carótidas que se revascularizan. Aquí no mete todo el tratamiento endovascular, solo si eres capaz de recanalizarla, la tasa de complicaciones es de un 5,5% comparado con el grupo médico, que es un 23%. Y la mortalidad pasa de un 17% del brazo médico a un 10% en la rama de tratamiento endovascular, pero que se ha conseguido recanalizar. Fijaros que si comparamos el tratamiento endovascular, pero comparamos los que han conseguido recanalizarse con los que no, tiene el triple de complicaciones, tiene 3 veces más, la odds ratio de 3,3, 3 veces más probabilidad de complicaciones si no se recanaliza que si se recanaliza. ¿Vale? Yo creo que este tipo de análisis está muy bien porque no solo digamos que está indicado hablar de está indicado o no es difícil, ¿no? Pero no solo digamos que es útil hacer el tratamiento endovascular, sino hacer la recanalización del tratamiento de la carótida, ¿no? Igual que veíamos al principio en las series de ISTU en las que las recanalizaciones eran bajas, ¿no?
Ahí tenéis 5,5 versus 23. Recordad que esto es cuando se recanaliza. Esta es la tasa de mortalidad cuando se recanaliza versus el tratamiento médico, la odds ratio de recanalización, no recanalización y los factores que están asociados a la tasa, a la seguridad de eficacia, ¿no? A la tasa de éxito y a la mortalidad. Ahora vamos con el ASPE menor a 6 y este es un metaanálisis en el que podemos analizar todos esos pacientes. Pero fijaros cómo ya hay algún truquillo. Es decir, aquí tenemos pacientes en estos estudios, pero fijaros cómo en la rama de intervención la mayoría tiene una mediana o una media, porque la verdad que no sé si es una mala traducción, median y desviación estándar, cuando debería ser media, ¿no? Mean y standard deviation, o mediana y rango intercogertílico. Esto realmente no sé a qué se refieren. Pero bueno, fijaros cómo es bastante diferente, porque todos en el ramo de intervención son 5 y aquí son 3, 4. Es decir, ya hay diferencia un poco en las cohortes y ya anticipa que si en esos casos se realiza el tratamiento endovascular, va a tener 5 veces más probabilidad de tener buen pronóstico funcional si se hace el tratamiento endovascular versus el mejor tratamiento médico. Va a tener una mortalidad menor en favor del tratamiento endovascular y la hemorragia sintomática va a ser igual. Es decir, estos metaanálisis y uno de los problemas fundamentales, los metaanálisis están muy bien, pero arrastramos evidentemente todos los sesgos que podemos tener de las cohortes previas. En este caso, como la rama de intervención en general tenía mejores ASPE, porque la mediana era de 5 y sin embargo en el grupo control eran de 3, 4, es posible que esa mejoría del tratamiento del paciente por el tratamiento endovascular se deba a esa diferencia de los ASPE. Entonces, yo creo que habría que ser cautos y probablemente esperar a los randomizados que ya están en marcha en estos pacientes. 5 veces, 0,46 en favor del tratamiento endovascular y la misma tasa de hemorragia sintomática, pero con la diferencia de esa muestra en el grupo de intervención y en el control, con lo que habría que ser cauto. En cuanto a la aspiración o el stent retriever, en cuanto a las dos técnicas, este metaanálisis habla de la misma tasa de recanalización exitosa, completa, buen pronóstico funcional, mortalidad y hemorragia intracraneal, pero sí es verdad que tiene una mayor tasa de hemorragia sintomática en la rama del stent trigger. Cuando lo cogemos por subgrupo, vemos como en la circulación posterior digamos, es superior la aspiración al stent trigger, con una ratio de casi 2, con lo que con los datos que esta gente analiza, ¿no? que llevamos arrastrando de cohortes y de cohortes comparativas de uno y otro, en circulación posterior parece que la aspiración es superior a la realización de una trombectomía con stent trigger. Y aquí lo comparan por técnica. Primero, el stent trigger contra la aspiración solo, con lo que la aspiración parece que es superior, pero si hacemos el stent trigger con aspiración local, es decir, un stent trigger con el uso de un catéter intermedio, llega a tocar el 1, con lo que no ha demostrado con los datos que ellos analizan que la aspiración sea superior al uso de stent trigger con un intermedio. Bueno, yo creo que esas son tendencias que se ven en las cohortes que esta gente compara, en los artículos que vemos aquí reflejados, pero tal vez sean preguntas que se tengan que hacer directamente sobre randomizados de técnica, ¿no? Hemorragia sintomática mayor en el grupo de stent trigger, en circulación posterior superior la aspiración parece al stent trigger, la aspiración superior al stent, pero no superior al stent cuando se usa una aspiración local o un catéter intermedio. En cuanto al ictus leve, pongo aquí, es importante señalar que es el NIH5. ¿Por qué? Porque luego veremos que había otro metaanálisis anterior con NIH8 de máximo. Entonces, en este caso, con NIH menores e iguales a 5, lo que vemos es que el ranking a los 90 días no es superior en el tratamiento endovascular respecto al tratamiento médico y digamos que sí tiene mayor tasa de hemorragia sintomática en el grupo de tratamiento endovascular.
como 3 veces más, ¿no? La O-ratio 3,21, como 3 veces más de riesgo, de probabilidad de transformación hemorrágica en el grupo de tratamiento endovascular con respecto al tratamiento médico. Y aparco aquí los resultados de este metaanálisis que no demuestra superioridad del tratamiento endovascular versus el mejor tratamiento médico, y lo comparamos con otro metaanálisis de 2 años antes. Tenía aquí abajo la bibliografía, y lo comparamos con el de 2 años antes, en el que ponía el límite mínimo o el límite máximo en un IH de 8. Y en este caso, la hemorragia sintomática sacaba los mismos resultados, pero en este caso sí, digamos que era superior el tratamiento endovascular al mejor tratamiento médico. ¿Y eso qué significa? Pues yo creo que si queremos buscar la concordancia o, digamos, la coherencia en todos estos datos, probablemente, como los estudios randomizados han demostrado, el NIH por encima de 6 es la indicación de tratamiento endovascular, y probablemente por debajo de 5 no. Es probable que los pacientes que estaban en ese rango de 6 a 8 de NIH sean los que hayan dado, digamos, entre comillas, la puntilla para que el tratamiento endovascular sea superior al mejor tratamiento médico. Estas son suposiciones, pero yo creo que cuando todo te cuadra, entre comillas, ¿no? Un metaanálisis con el NIH menor a 5, que no es superior, y un metaanálisis con menor o igual a 8, incluyendo ese NIH de 6, 7, 8, que son los que ha demostrado superioridad al tratamiento endovascular sobre el mejor tratamiento médico, probablemente sea concordante y sean coherentes todos estos resultados. Así que ya tenemos, digamos, la revisión de los 5 metaanálisis que he presentado los últimos 3 meses del año pasado. Esto fue lo que salió así como más relevante. Y yo creo que ahora podemos pasar ya al resto de ponentes para que nos comenten o nos digan cuál es su experiencia, tanto en los NIH bajos. Yo creo que sí podemos ir poniendo a Pedro, a Fede y al resto del equipo para que nos digan qué harían ellos, ¿no? en estas circunstancias. NIH bajos, ASPES bajos, aspiración versus Stentriver. Es probable que la mayoría que en vuestras presentaciones vayáis a comentar ya algo de esto, pero bueno, si nos podéis adelantar algo, yo creo que sería interesante. Por ejemplo, Pedro, ¿qué estás sintiendo tú primero? Bueno, pues primero buenas tardes a todos, y que no he podido saludar antes, y a todos los asistentes. Y encantado de estar aquí con vosotros en el Combine. A mí me parece, bueno, la revisión excelente que has hecho de los artículos más importantes. Has tocado puntos muy, muy delicados e importantes, y que llevarían pues para una sesión entera cada uno de ellos, ¿no? Para mí, voy a destacar lo de los ASPED menores de 6. Primero, a mí me parece que claramente hay mucha diferencia entre un ASPED 0, 1, 2 y un ASPED de 3 a 5, ¿no? Y eso lo vemos todos en el día a día, y tenemos que meter otros factores aquí importantes como la edad, ¿no? Que son determinantes para tratar, ¿no? Yo creo que es importante lo que tú has dicho, los ensayos clínicos en marcha. Nosotros creo que por fin en Madrid vamos a entrar en el Tension para que estos pacientes los podamos analizar, y eso va a ser fundamental. Y después, no quiero entrar en lo de la técnica porque luego pues, me voy a meter de lleno en la charla en eso, pero sí en los NIH bajos, ¿no? Porque a mí me parece que hablar solo de NIH por debajo de 6, hoy en día ya, sin decir qué arteria está tapada, qué no arteria está tapada, ¿no? Qué edad tiene el paciente, pues estamos mezclando muchas cosas muy distintas, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental individualizar en estos casos. Era oclusión, ¿no? De gran vaso, eso sí, perdón, que a lo mejor también lo preguntaba Pablo Tomás, era oclusión de gran vaso, pero no había un subanálisis de edad y todo eso, que también es tal vez lo que tocaba, ¿no? Yeah. Yo creo que necesitamos más datos, necesitamos marcar edad, necesitamos marcar qué vaso es. Sabemos que supongo que era circulación anterior todo lo que era, porque ya sabemos que en circulación posterior tenemos NIS bajos, ¿no? y muy invalidantes. Entonces, bueno, yo creo que está bien, pero que tenemos que mezclar mucho más datos, ¿no? en los ensayos en marcha. Fede, ¿a ti qué te parece? Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Antonio, Alejandro, Mariano, David, por el Combine. Me parece alucinante. Vamos, soy fan número 1 vuestro. Bueno, yo voy a ser mucho más transgresor
con respecto a todo lo que habéis dicho. Me alegro por el tema de la aspiración. Me imagino que Pedro igual se está riendo por dentro. Sabemos que es mejor y lo hemos sabido siempre, y cuando habéis estado contra nuestra nos ha dado igual porque lo hemos experimentado. Y eso me parece una cosa bueno, pues muy chula, y que se demuestre también. Me parece súper difícil demostrarlo porque cada uno hacemos una técnica distinta. Con respecto a los NIH bajos, voy a presentar un caso y voy a hablar en la discusión de mi legado, como dices, Antonio. Y yo creo exactamente que hay que individualizar. Es muy difícil, es decir, cuando las manos están detrás, pues hacer un estudio para demostrar parámetro por parámetro qué es lo que vale y qué es lo que no, pues nos pueden orientar, pero desde luego, y marcar unas directrices, pero no decirnos lo que tenemos que hacer. Luego también está la experiencia de cada uno. No es lo mismo pues alguien con más experiencia que se meta en un NIH bajo que alguien con menos experiencia. Y luego pues con la confianza que tú tienes con la técnica, ¿no? Entonces, no sé si, Antonio, quieres que respondamos algo más o si no empezamos ya con las presentaciones. Yo creo que estáis guardando, ¿no? Estáis guardando toda la ropa y toda la artillería. Si tenéis algún comentario, Alejandro, Mariano, David, sobre lo que hemos presentado. Sí, yo dos comentarios rápidos. Uno es con respecto al NIH bajo. Todos estamos hablando que vendrán estudios y que mostrarán, y hay varios en marcha, pero también tenemos que entender que la mayoría de ellos darán una visión global y que hará trabajo todavía por saber y maximizar la capacidad de detectar los que van a claudicar, digamos. Eso probablemente todavía ni siquiera eso se solucione con los estudios, por tanto habrá trabajo y seguirán habiendo dudas en la práctica. Y el otro comentario muy rápido es sobre la aspiración y Stent Retriever. Nosotros también, la poca aspiración que utilizamos, tenemos una tendencia a ir a fosa posterior, pero cuando se comparan, no sé exactamente este trabajo, pero hay que acordarse que la mayoría de las veces, o muchas veces, o un porcentaje importante de pacientes que trabajan en circulación anterior con el Stent Retriever, tiene el flow arrest, digamos, el balón o el flujo proximal, que a veces mezcla ese efecto que parece, puede o no, pero parece ser que sí, pudiera tener un efecto positivo también, y tal vez en la fosa posterior del Stent Retriever, en los estudios muchas veces pierde la fuerza que podía aportar en la circulación anterior la oclusión proximal de la arteria, que ya veremos cuál es el rol en todo esto también. Eso. Yo opino otra cosa sobre la fosa posterior. Yo creo que hay una razón para que en la fosa posterior la aspiración sea mejor, porque se hace mejor. Porque la arteria basilar es una arteria recta donde es más fácil impactar el catéter, la punta del catéter sobre el trombo, mucho más fácil que en una división de la cerebral media o en una tecarotidia. Entonces, yo creo que al hacer mejor la técnica, incluso personas que no tienen tanta experiencia en aspiración, funciona mejor. Esa es mi opinión, porque los resultados en la fosa posterior. 100% de acuerdo con Pedro. Es un factor anatómico claro, y yo creo que es uno de los factores que implican que la aspiración funcione, y es un buen confrontamiento del catéter de aspiración con el trombo. Y eso en la basilar, pues es muy difícil no hacerlo. Ese de un artículo reciente, ¿no? Un estudio de cohorte que analizaba el ángulo en el que la media, el catete de aspiración enfrentaba al trombo, ¿no? Yo creo que eso va a ser también un factor decisivo, ¿no? Mariana, David, ¿algo que añadir o largamos ya con Fede? Yo creo que Fede puede empezar ya. Nosotros tenemos también en oclusión de gran vaso el NIH6 como punto de corte, y estamos participando en el In Extremis y en el Select 2, que, bueno, intentan responder esta pregunta, ¿no? De aspect bajo y NIH bajo. ¿Alguno de vosotros deja sin tratar un paciente de 65 años con una afasia, una M2 y un NIS de 4? No. No tenemos dudas, ¿no? Pues seguimos.